La selva amazónica no es solo árboles y ríos, es un laberinto de secretos ocultos, desapariciones imposibles y horrores que pocos se atreven a contar. Exploradores que nunca regresaron, criaturas que no deberían existir y señales de civilizaciones borradas de la historia. Y si lo más aterrador no es un mito, sino la verdad que aún sigue escondida. Bienvenidos al canal, suscríbete, deja tu like y acompáñanos a descubrir misterios que podrían cambiar lo que crees saber para siempre. Imagina caer, pero no caer hacia el asfalto ni hacia el mar. Imagina una caída hacia un infinito verde y silencioso. Uf. El 24 de diciembre de 1971, una chica de 17 años, Juliane Koepke, va atada a su asiento de avión, cayendo en picado. Desde 2000 metros. 2000 metros. Un rayo acaba de partir el avión en dos sobre la selva peruana. ¿Y ella? Ella es la única superviviente de 92 personas. Es que es increíble. Y lo asombroso es que no solo sobrevive a la caída. Aterriza, vamos, en el colchón más improbable del mundo, el dosel de la selva. Una red de hojas y lianas. Exacto, que amortigua un impacto que debería haber sido mortal. Pero es que ahí empieza lo de verdad extraordinario. Los 10 días siguientes. Sola, con una clavícula rota, una conmoción cerebral, heridas llenas de gusanos, en un lugar que, no perdona. Su historia no es solo de supervivencia. Es casi como si la selva la hubiera atrapado y por alguna razón la dejara ir. Es la primera pista, sí. La primera pista de que estamos ante un lugar donde las reglas de lo posible, se desdibujan. Totalmente. Exacto. Su historia es la de alguien que logró escapar. Pero claro, nos abre la puerta a un mundo que en su mayoría no deja salir a la gente. Hoy no vamos a analizar solo la supervivencia. Vamos a sumergirnos en los secretos que esa misma selva ha guardado durante siglos. Un lugar tan vasto que, incluso hoy, sigue teniendo extensiones enormes sin explorar. Un lugar que literalmente devora a quienes buscan sus secretos y que, como veremos, oculta civilizaciones enteras bajo su manto. Y vamos a hablar de exploradores consumidos por la obsesión, de ciudades perdidas que pasaron de mito a una posibilidad muy real. Y de criaturas que parecen sacadas de la prehistoria. Y de formas de comunicación que desafían por completo nuestra idea de la mente humana. Es una inmersión total en lo que se esconde más allá de los mapas. Esa historia de Juliane Koepke, la de escapar, me hace pensar, claro, en lo contrario, en los que entraron para no volver. Percy Fawcett. Y el caso más legendario es, sin duda, el de Percy Fawcett. Por supuesto. El coronel Percy Fawcett es el arquetipo del explorador de principios del siglo XX. Un hombre obsesionado, casi místicamente, con encontrar una civilización avanzada en el corazón de la Amazonía. La ciudad perdida de Zeta. A la que él bautizó como la ciudad perdida de Zeta. En 1925 se adentró en la región de Mato Grosso, en Brasil, con su hijo Jack y un amigo. Enviaron una última carta y después, silencio. Nada. Silencio absoluto. Nunca más se supo de ellos. Pero lo que me parece más increíble no es solo su desaparición, sino el efecto dominó que provocó. Totalmente. Es que se convirtió en una especie de leyenda que atraía a otros a la misma trampa. Es que es fascinante. Más de 100 personas murieron o desaparecieron en las décadas siguientes, en expediciones que solo lo buscaban a él, a Fawcett. Se convirtió en un mito que se alimentaba de la vida de otros. Y claro, esto plantea la gran pregunta. ¿Perseguía Fawcett un simple delirio colonial, una fantasía del dorado ¿O había indicios reales de que algo así pudiera existir? En sus escritos, él hablaba de cosas muy extrañas. No solo de ruinas, sino de encuentros con tribus muy peculiares. Los Maricoxis. Los Maricoxis, sí. Los describió como hombres primitivos, salvajes, cubiertos de pelo que emitían gruñidos. A ver, ¿qué credibilidad se le da a esto? ¿Qué pudo ver realmente? Es difícil saberlo. Pudo ser una tribu real, pudo ser, una exageración para hacer sus relatos más atractivos para sus patrocinadores en Londres, o pudo ser el efecto de la propia selva en su mente. Claro. Pero lo irónico es que, aunque quizá su ciudad Z no existiera como él la imaginaba, la idea central de Fawcett, que una gran civilización floreció en la Amazonía, esa idea que fue ridiculizada durante décadas, ha resultado ser cierta. Y eso lo sabemos no por encontrar una ciudad de oro,
sino por algo que estaba, literalmente, oculto a plena vista, ¿verdad? Exactamente. Los geoglifos de Acre. Uf, Durante mucho tiempo, la arqueología, la dominante, sostenía que el suelo de la Amazonía era demasiado pobre para soportar la agricultura a gran escala. la que necesitas para una civilización compleja. Justo, se pensaba que era un territorio virgen, habitado solo por pequeñas tribus nómadas. Pero la deforestación en el estado brasileño de Acre, irónicamente, empezó a revelar unas cicatrices en la tierra. Cicatrices enormes y con formas perfectas. Más de 450 geoglifos, y siguen apareciendo más. O sea, hablamos de figuras geométricas perfectas, círculos, cuadrados, hexágonos, de hasta 300 metros de diámetro, ¡Qué barbaridad! excavadas en la tierra hace entre 2000 y 3000 años. Son tan grandes que solo se aprecian bien desde el aire. No sabemos para qué eran exactamente. Si centros ceremoniales, observatorios. Idea de que la Amazonía era un impedimento para la civilización. Por completo, demuestra que allí existió una sociedad compleja, organizada, capaz de modificar el paisaje a una escala monumental y mucho antes de la llegada de los europeos. La selva no estaba vacía. Estaba llena de gente. Estaba llena de gente, sí. No era un desierto verde, era un jardín cultivado. Simplemente la selva lo reclamó todo. Ocultó su propia historia. Fawcett, en esencia, tenía razón. Y mientras buscamos los rastros de estas civilizaciones pasadas, hoy, en pleno siglo XXI, existen personas que viven de una forma que probablemente no es muy distinta a la de los constructores de esos geoglifos. Las tribus no contactadas. Exacto. Así es. Se estima que hay más de 100 tribus viviendo en aislamiento voluntario, principalmente en la frontera entre Brasil y Perú. Grupos como los flecheiros. Sí, llamados así porque responden a cualquier acercamiento con una lluvia de flechas. O los corubo, son la memoria viva de la Amazonía. Viven en un mundo que para nosotros es prehistoria. Pero sobre estas tribus hay un debate enorme. ¿Cuál es la postura que predomina? ¿Protegerlos a través del aislamiento es una solución a largo plazo o es posponer lo inevitable? Es un dilema ético gigantesco, sin una respuesta fácil. La política oficial de países como Brasil es la de no contacto. Se delimitan sus territorios y se prohíbe la entrada. La razón es la supervivencia, supongo. Claro, el contacto históricamente ha sido catastrófico. Un simple resfriado puede aniquilar a una aldea entera porque no tienen defensas. Pero su aislamiento es cada vez más frágil por la tala ilegal, la minería, los incendios y ahora por los laboratorios clandestinos de droga que se adentran más y más en la selva, contaminando sus ríos y trayendo una violencia para la que no están preparados. Son el último eco de un mundo que está desapareciendo. Es como si la selva ocultara no solo ciudades de piedra, sino civilizaciones vivas. Y no solo oculta historias humanas, también parece ocultar monstruos. O al menos el recuerdo de ellos. Sí. Y para hablar de los monstruos de la Amazonía, hay que empezar por uno que sabemos con certeza que fue real: la titanoboa. La titanoboa. En la mina de carbón de Cerrejón, en Colombia, los paleontólogos encontraron algo que desafiaba la imaginación. Espera, pero ¿cómo deduces el tamaño de una serpiente gigante a partir de unos huesos? ¿No encontraron un esqueleto completo, sí? No, y eso es lo increíble. Lo que encontraron fue una vértebra. Pero hay una relación matemática casi perfecta entre el tamaño de la vértebra de una serpiente y su longitud total. Ya. Cuando los científicos hicieron el cálculo, el resultado era tan descomunal que al principio pensaron que se habían equivocado. ¿Y de qué tamaño hablamos? Hablamos de una serpiente de casi 15 metros de largo y más de 1 tonelada de peso, de hace 60 millones de años. Un momento, 15 metros. Pero eso es más largo que un autobús urbano. Cuesta hasta visualizarlo. Exacto. Era un depredador ápice, capaz de devorar cocodrilos enteros de un solo bocado. La titanoboa no es una leyenda, es un precedente científico. Claro. Demuestra que este ecosistema, en el pasado, fue un estelario diseñado para gigantes. Y sabiendo que esto fue real, pues las leyendas actuales adquieren una nueva perspectiva. Claro, porque si la titanoboa existió, ¿qué hacemos con las historias que cuentan los pueblos indígenas hoy? ¿Como la del Mapinguari? El Mapinguari es un clásico de la criptozoología amazónica.
Los relatos lo describen como un ser gigante de unos 2 metros de alto, cubierto de un pelo rojizo, con garras enormes, un solo ojo y la característica más extraña, una boca en el abdomen. Una boca en el abdomen. Sí, que desprende un olor nauseabundo. Dicen que es un guardián del bosque que ataca a los cazadores que no respetan sus reglas. Suena a pura mitología. Pero, ¿hay alguna base real que pueda inspirar algo así? Pues aquí es donde se pone interesante. Algunos científicos, como el paleontólogo David Oren, han especulado que el mito del Mapinguari podría ser el recuerdo popular, transmitido de generación en generación, De un animal real. de un perezoso gigante prehistórico, el megaterio, que se creía extinto hace 10.000 años. Quizá algunas poblaciones sobrevivieron en rincones aislados de la selva hasta hace relativamente poco, y de ahí nació la leyenda. Ya. Es la misma lógica que se aplica a los relatos de exploradores que, desde principios del siglo XX, afirman haber visto criaturas parecidas a dinosaurios saliendo de los pantanos. Y no solo en tierra. Los ríos también tienen sus propios guardianes. La boyuna, la cobra grande. La boyuna es mucho más que una serpiente gigante para las comunidades de la ribera. Es una entidad poderosa. Una anaconda ancestral de proporciones míticas, negra, con ojos luminosos. Y con poderes, según la leyenda. Creen que puede cambiar de forma, crear remolinos para hundir barcos, controlar las tormentas. Para ellos, no es un mito, es una presencia real que exige respeto. Antes mencionaste una idea que me pareció fascinante. Que estas leyendas son en realidad manuales de supervivencia codificados. ¿Podrías desarrollar eso un poco? Claro, piénsalo de forma práctica. Si la tradición oral te dice que la boyuna hunde barcos en ciertos recodos peligrosos del río, pues no te acercarás a esas aguas. Lógico. Si el Mapinguari protege una zona del bosque, no irás allí a cazar o talar sin control. El mito se convierte en una regla ecológica y de seguridad. Es una forma de mapear los peligros de un entorno donde lo invisible puede matarte. Como el perro fantasma. Justo. Un cánido real de pelo corto y oscuro, tan increíblemente esquivo que durante décadas se dudó de su existencia. La leyenda a menudo es solo ciencia que aún no hemos descifrado. Hablando de cómo la selva puede jugar con los sentidos, quizá los misterios más profundos no son los que puedes ver, sino los que sientes. Y ahí entra el Chuyachaki. Exacto. El Chuyachaki es uno de los seres más temidos del imaginario amazónico. No es un monstruo de fuerza bruta, sino de engaño. Un espíritu. Un espíritu, sí. Un guardián del bosque que puede adoptar la forma de un familiar o un ser querido para atraerte a lo más profundo de la selva. Te confunde y hace que te pierdas para siempre. Pero tiene un punto débil, ¿no? Su única falla, el detalle que lo delata, es que uno de sus pies está deformado. A menudo con forma de pezuña de cabra. Es la personificación de la desorientación. Totalmente. Es la metáfora perfecta de cómo la selva te desorienta no solo físicamente, sino mentalmente. El silencio, la humedad, la monotonía del verde infinito. Te puede quebrar. Puede quebrar la percepción de la realidad. El Chuyachaki no es solo un duende, es el símbolo del terror a perderse no solo en el bosque, sino a uno mismo. Y si ese es el peligro, la pérdida del yo, también existe en la Amazonía una herramienta para supuestamente navegar ese otro plano de la realidad, la ayahuasca. Precisamente. Para las culturas indígenas, la ayahuasca no es una droga en el sentido occidental. Es una medicina sagrada, una tecnología de la conciencia desarrollada durante milenios. Hecha a partir de 2 plantas. Sí, una liana y un arbusto, que por separado no tienen un gran efecto, pero juntas producen visiones y estados de conciencia alterados muy potentes. Y su propósito no es la evasión. No, es la conexión. Para los chamanes es una herramienta para comunicarse con los espíritus del bosque, diagnosticar enfermedades, recibir visiones, sanar. Es un puente, un recordatorio de que, para estas culturas, el mundo espiritual es tan real como el físico. Esta idea de otra realidad, de otras formas de comunicación, nos lleva a la que quizás sea la experiencia más desconcertante de todas, la del fotógrafo Loren McIntyre, en 1969. La historia de McIntyre es asombrosa. Durante una expedición se perdió.
estaba completamente solo, desorientado. Y cuando ya había perdido toda esperanza, se encontró con una tribu no contactada, los Mayoruna, Los hombres gato. también conocidos como los hombres gato por los adornos que llevan. Y aquí es donde la historia da un giro, hacia lo inexplicable. Pasa días con ellos sin un lenguaje común, ni una palabra. Y sin embargo, según su relato, empieza a entender lo que el jefe de la tribu le está comunicando. ¿Cómo? No con gestos, no con palabras. McIntyre lo describió como una comunicación directa, de mente a mente. Lo llamó beaming. El líder le transmitía pensamientos, imágenes, visiones, enseñándole que la selva tiene memoria propia. Perdona que te interrumpa, pero comunicación mental. Hablamos de telepatía como en la ciencia ficción, Es una afirmación extraordinaria. y es una pregunta necesaria. Es la afirmación más radical de todo este universo. A ver, hay varias formas de abordarlo. La más escéptica diría que fue un efecto psicológico del aislamiento extremo, el estrés. Su cerebro desesperado crea una conexión. Exacto. Pudo haber interpretado una comunicación no verbal muy sutil como si fuera telepatía. Otra posibilidad es que los Mayoruna tengan una forma de comunicación no verbal tan sofisticada y empática que para un extraño, parece transmisión de pensamiento. ¿O la tercera opción? O la tercera opción es tomar su relato al pie de la letra, que existen formas de conocimiento y comunicación que nuestra cultura ha perdido o nunca ha comprendido. Sea cual sea la explicación, la experiencia de McIntyre nos obliga a cuestionar los límites de lo posible. Hemos hablado de ciudades ocultas, de animales prehistóricos, de espíritus, y me parece que hay un fenómeno en la Amazonía, uno que es completamente real y científico, que sirve como la metáfora perfecta para todo esto. Los ríos voladores. Los ríos voladores. Es una metáfora perfecta, sí. La mayoría de la gente piensa que el Amazonas es solo el río que fluye por el suelo. Pero los científicos han descubierto un sistema circulatorio aún más grande. Espera, ríos voladores. ¿Cómo funciona eso exactamente? Los árboles bombean agua a la atmósfera. De manera muy literal. Cada árbol del Amazonas actúa como una bomba de agua natural. Absorben agua del suelo y la liberan a la atmósfera como vapor. Miles de millones de árboles haciendo lo mismo a la vez. Exacto. Este vapor de agua forma gigantescos flujos en la atmósfera, auténticos ríos en el cielo, que viajan miles de kilómetros. Mueven más agua que el propio río Amazonas, pero son completamente invisibles. Y son vitales. Llevan la lluvia a otras partes del continente, ¿no? Exacto. Irrigan el sur de Brasil, Argentina, Paraguay. La agricultura de medio continente depende de un río que no pueden ver, que nace en el corazón de la selva. ¡Qué increíble! Y esa es quizá la mayor lección de este lugar. Los sistemas más grandes y poderosos que gobiernan la Amazonía, y por extensión a todos nosotros, son invisibles. Un cierre perfecto para este viaje. Quizá, al igual que esos ríos de vapor, existan otras corrientes invisibles fluyendo a través de ese inmenso territorio. Corrientes de historia, de conocimiento ancestral, quizá incluso de consciencia, que apenas intuimos. La verdadera pregunta entonces no es qué otros secretos oculta la Amazonía, sino si algún día seremos capaces de desarrollar los sentidos para poder percibirlos. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un lugar que es mucho más que un bosque, la selva amazónica. Solemos pensar en ella como el pulmón del planeta, un mar de verde y ya está. Pero en realidad es un archivo viviente de historias que superan cualquier ficción, yéndole misterios que aún hoy, desafían nuestra comprensión del mundo. Totalmente. El plan para hoy es precisamente ese, abrir ese archivo. Vamos a explorar algunas de sus historias más impactantes, desde exploradores consumidos por la obsesión de encontrar ciudades perdidas, a civilizaciones olvidadas que la tecnología acaba de sacar a la luz. Es que la escala es lo que es difícil de asimilar. Hablamos de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Repartidos en 9 países, hay zonas donde literalmente nadie ha puesto un pie. Por eso este análisis no va solo de contar anécdotas conocidas. Claro. Es un intento de entender por qué este lugar sigue siendo una de las últimas fronteras del conocimiento humano. Un espejo que nos devuelve preguntas sobre nuestra propia historia y nuestro futuro. Pues empecemos por ahí, por esa atracción fatal, esa obsesión que ha llevado a tanta gente a la selva. Y creo que no hay un caso más paradigmático que el del explorador británico Percy Fawcett.
Fawcett, el gran mito. A principios del siglo XX, estaba completamente seguro de que en algún lugar de esa inmensidad se escondía una ciudad perdida, a la que bautizó como la Ciudad Z. Sí, y para él no era una simple fantasía, ¿eh? Estaba convencido de que era la cuna de una civilización avanzadísima, quizás descendiente de la Atlántida, o sea, se basaba en algunos documentos antiguos, en su propia experiencia, La idea lo consumió, por completo. hasta el punto de que en 1925 se lanzó a su última expedición. Se fue con su hijo Jack, adentrándose en el Mato Grosso brasileño, que en aquella época era Era como viajar a otro planeta. a otro planeta, exacto. Lo último que se supo de él es una carta a su esposa donde le decía, con una confianza total, que estaba a punto de contactar con ellos. ¿Y después? Nada. Silencio absoluto. Desapareció para siempre. Pero lo increíble es que la historia no termina ahí. No, ¿qué va? Su desaparición se convirtió en un mito tan poderoso que generó una especie de epidemia de buscadores. Se calcula que más de 100 personas murieron o desaparecieron en las décadas siguientes intentando encontrar a Fawcett o a su Ciudad Z. 100 personas. Es una locura. Es como si la selva se hubiera tragado a Fawcett y luego hubiera seguido pidiendo más. ¿Y qué se cree que le pasó? Porque imagino que teorías habrá para todos los gustos. Desde luego. A ver, las más probables son las más mundanas, que murieron de hambre, por alguna enfermedad o que fueron asesinados por alguna tribu no contactada. Claro, que se sintieron amenazados. Exacto. Pero claro, la leyenda necesita más. Hay quien dice que encontró la ciudad y se quedó allí voluntariamente, renunciando a nuestro mundo. Qué romántico, ¿no? Muy romántico. Pero al final, lo que queda es la prueba definitiva de cómo la ambición humana frente a la inmensidad del Amazonas puede ser aniquilada. Es la historia de un lugar que devora. Y sin embargo, a veces, de forma casi inexplicable, también puede perdonar la vida. Pienso en el caso de Juliane Koepke, que es justo la otra cara de la moneda. Exacto. Si Fawcett es la historia de alguien que entra a la selva para no volver, la de Koepke es la de alguien que es arrojada a ella y logra salir. Uf. Ocurrió en la Nochebuena de 1971. El avión en el que viajaba sobre Perú fue alcanzado por un rayo y se desintegró en el aire a más de 2.000 metros de altura. Una pesadilla. Y ella, con solo 17 años, fue la única superviviente de 92 personas. La imagen es brutal. Cayó al vacío, atada a su asiento y, milagrosamente, El impacto fue amortiguado por la densa vegetación. se despertó en medio de la nada, herida, con una clavícula rota, pero viva. Y ahí empieza la verdadera proeza. En lugar de entrar en pánico, recordó una lección de supervivencia de su padre, que era biólogo. Si encuentras un curso de agua, síguelo. Y eso hizo. Y eso hizo. Caminó durante 10 días, sola, siguiendo un arroyo que se convertía en río, hasta que unos madereros la encontraron. Es una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Entonces tenemos dos caras del Amazonas. La que consume al explorador experimentado y la que, contra todo pronóstico, salva a un adolescente que cae del cielo. Precisamente. Y nos enseña algo fundamental. La selva no tiene intenciones. No es buena ni mala. Es indiferente. Es un entorno de una complejidad y una indiferencia absolutas. Te pone a prueba hasta el límite. A Fawcett lo quebró. A Koepke le dio una oportunidad. Y hay otros casos, ¿eh? Jonathan Acosta sobrevivió 31 días perdido en Bolivia comiendo insectos. Madre mía. La selva te despoja de todo y te obliga a enfrentarte a lo más básico, el instinto de sobrevivir. Y claro, cuando uno está en esos límites, la mente empieza a poblar la oscuridad con monstruos. Hablemos de esas criaturas que nacen de las sombras del Amazonas. El primero que me viene a la cabeza es el mapinguari. La descripción es de película de terror. Totalmente. Las leyendas indígenas lo describen como un ser gigante de más de 2 metros, cubierto de pelo rojizo, con unas garras enormes, un olor fétido insoportable. Vale. Y los dos detalles más extraños. Un solo ojo en medio de la frente Un solo ojo. y una boca en el abdomen. Dicen que su grito se oye a kilómetros. Pero, a ver, ¿esto tiene alguna base real o es puro folclore? Porque lo de la boca en el abdomen suena a una fantasía total. Es una gran pregunta, porque ahí es donde la ciencia y el mito chocan de una forma fascinante. La boca en el abdomen es pura leyenda, claro.
Pero algunos criptozoólogos, paleontólogos, tienen una teoría muy interesante. A ver, Creen que el mito del Mapinguari podría ser una especie de memoria cultural de un animal que sí existió, el megaterio, ¿el qué? un perezoso gigante prehistórico. Un perezoso gigante. Como los que vemos hoy, pero a lo bestia. Mucho más que eso. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante. Vaya. La teoría es que quizás algunos ejemplares sobrevivieron en zonas muy remotas de la selva mucho más tiempo del que creemos, y el recuerdo de esos encuentros se fue transmitiendo y transformándose en leyenda. Claro. Funciona, además, como un guardián simbólico del bosque, un aviso. Y no es el único, ¿eh? En los ríos se habla de la boyuna, la cobra grande, una anaconda mítica que puede hundir barcos. Vale, el recuerdo de un perezoso gigante es una cosa, pero luego la selva te presenta animales reales que parecen sacados de esa misma mitología. Pienso en la tarántula Goliat. Las fotos son... Impactantes. Es que lo son. Hablamos de la araña más grande del mundo. Llega a tener el tamaño de un plato de comida. No me digas. Patas de 30 centímetros y colmillos de más de 2 centímetros. Y aunque no es mortal para los humanos, su aspecto es aterrador. Cazapájaros, roedores... Cuando la ves, entiendes perfectamente de dónde pueden nacer las leyendas. Y luego están los animales que son casi un mito porque es imposible verlos, como el perro fantasma del Amazonas. El Atelocinus microtis El nombre ya lo dice todo. es un cánido increíblemente esquivo, adaptado a la selva densa, con un pelaje oscuro, patas palmeadas. Durante décadas fue una sombra, una duda. Casi todo lo que sabemos de él es por cámaras trampa. Es un fantasma real. Un fantasma real que vive oculto a plena vista. Lo increíble de todo esto es que el Amazonas funciona como un espejo de nuestra propia imaginación, ¿no? Creamos monstruos como el Mapinguari y luego la selva nos presenta una tarántula Goliat que es igual de aterradora. Exacto. En el Amazonas, la línea que separa lo que imaginamos de lo que aún no hemos descubierto es increíblemente fina. Es un lugar que esconde tanto las criaturas de nuestras pesadillas como maravillas que ni sabemos que existen. Y esto nos lleva a otro mito, uno mucho más grande, que la tecnología moderna ha demolido por completo. La idea de que el Amazonas era un territorio virgen. Un espacio vacío sin grandes civilizaciones antes de los europeos. Esa fue la visión dominante durante siglos. La idea de la naturaleza prístina, habitada solo por pequeñas tribus nómadas. Se pensaba que era imposible la agricultura a gran escala y, por tanto, el desarrollo de sociedades complejas. Hasta que empezó la deforestación. Y con los árboles caídos, las imágenes por satélite empezaron a revelar algo que estaba oculto a simple vista. Sí. En el estado de Acre, en Brasil, cientos de figuras geométricas gigantescas. Los geoglifos de Acre. Más de 450 estructuras. Círculos perfectos, cuadrados, caminos que se extienden por kilómetros, trazados con una precisión asombrosa. Y lo más increíble es su antigüedad. Datan de entre el 1000 a.C. y el 1250 después de Cristo. Esto cambia por completo la historia que nos habían contado. Es que esto significa que allí hubo una civilización organizada, con conocimientos de geometría y capaz de movilizar a muchísima gente para alterar el paisaje a una escala monumental. ¿Y se sabe quiénes eran o para qué servían? Ahí está el gran misterio. No se han encontrado grandes restos de ciudades junto a ellos, por lo que la teoría principal es que eran centros ceremoniales, lugares de reunión, pero la cultura que los construyó desapareció sin dejar rastro escrito. O sea que... Rompe la idea de una selva vacía y nos obliga a preguntarnos qué entendemos por civilización en ese contexto. Una que al parecer sabía integrarse en el entorno sin destruirlo. Qué contraste tan brutal con la huella que dejó el hombre moderno apenas unos siglos después. Porque si hablamos de la historia humana en la Amazonía, no podemos obviar uno de sus capítulos más oscuros. No, desde luego. El infierno del Putumayo. Uf. Ocurrió a principios del siglo XX, durante la fiebre del caucho. La demanda mundial de goma para los neumáticos era insaciable, y en la frontera entre Perú y Colombia, la peruana Amazon Company desató el horror. Los relatos de los testigos son escalofriantes. Esclavizaron a decenas de miles de indígenas, les imponían cuotas de recolección de caucho imposibles de cumplir. Y el castigo por no cumplirlas era de una crueldad inimaginable. Torturas, mutilaciones, ejecuciones públicas para aterrorizar al resto. ¿De cuántas víctimas hablamos?
Se estima que en apenas una década, entre 1912 y 1922, fueron asesinadas más de 40.000 personas. Fue un genocidio sistemático, 40.000. impulsado por la codicia. Es que te obliga a pararte a pensar, ¿no? Por un lado, una civilización antigua que construye geoglifos en armonía con la selva, y por otro, llegamos nosotros, con nuestro progreso, y lo que dejamos es una masacre de 40.000 personas por goma para neumáticos. Es una reflexión demoledora sobre qué significa realmente progresar. Y lo más triste es que ese ciclo de explotación no ha terminado. Hoy, en esas mismas zonas, los laboratorios de cocaína vierten químicos a los ríos y la violencia sigue. La huella destructiva simplemente ha cambiado de nombre. La selva no solo reescribe la historia humana, también lo hace con la historia natural, con descubrimientos que parecen sacados de una película, como lo que encontraron en 2009 en una mina de carbón en Colombia. El hallazgo de Cerrejón es uno de esos descubrimientos que redefinen por completo un ecosistema pasado. Mientras excavaban, los paleontólogos encontraron las vértebras de una serpiente. Pero no una cualquiera. No, Eran tan grandes que al principio pensaron que eran de un cocodrilo gigante. pero no lo era. Era la titanoboa. Y las cifras son difíciles de procesar. Una serpiente que vivió hace 60 millones de años, que medía casi 15 metros de largo Más que un autobús, y pesaba más de 1 tonelada. Es difícil hasta de imaginar. es un depredador de proporciones épicas. Se alimentaba de cocodrilos, de tortugas gigantes. Pero su importancia científica va más allá de su tamaño, ¿sabes? ¿En qué sentido? Al ser un reptil de sangre fría, su existencia nos dice algo crucial sobre el clima de la época. Para que un animal así pudiera existir, la temperatura media de la región tenía que ser mucho más alta que la actual. Ah, claro. La titanoboa es un termómetro del pasado profundo de la Tierra. O sea que bajo el suelo del Amazonas actual hay un mundo perdido de monstruos prehistóricos. Y, por lo que parece, también hay maravillas geográficas ocultas. En 2011, unos científicos anunciaron algo increíble. Hay otro río Amazonas debajo del Amazonas. El río Hamza. Lo descubrieron analizando datos de temperatura de pozos petroleros abandonados. ¿Y eso? Detectaron un movimiento de agua a una escala continental, a casi 4.000 metros de profundidad. Es un río subterráneo gigantesco. Pero, ¿cómo es posible? ¿Es un túnel con agua corriendo? No exactamente, y esa es la clave. No es un río como los de la superficie. Es un flujo de agua extremadamente lento, que se mueve a través de rocas porosas como si fuera una esponja gigante. Ya entiendo. Pero su longitud es de unos 6.000 kilómetros, casi la misma que el Amazonas, y su caudal es inmenso. Demuestra que bajo la selva que vemos hay todo un sistema hidrológico paralelo y oculto. Un mundo bajo tierra. Y por lo que sé, también hay otro en el cielo. Efectivamente, los ríos voladores es uno de los fenómenos más fascinantes y vitales del planeta. ¿Cómo funcionan? Cada día, los árboles del Amazonas liberan a la atmósfera miles de millones de litros de agua en forma de vapor. Este vapor forma enormes masas de aire húmedo que los vientos transportan como si fueran ríos invisibles. ¿Y a dónde van esos ríos? Irrigan todo el continente. Viajan hacia el oeste, chocan con los Andes y luego se desvían hacia el sur llevando la lluvia que alimenta la agricultura en Brasil, Paraguay, Argentina. O sea que no es solo el pulmón. Es también el corazón que bombea el agua que da de beber a medio continente. Y cada árbol que se tala es un golpe a ese corazón. La deforestación amenaza con secar Sudamérica. Ha sido un viaje increíble. Hemos pasado de la obsesión de un hombre por una ciudad de oro a la lucha por la vida de una chica que cayó del cielo, de monstruos legendarios a arañas del tamaño de un plato y de civilizaciones que dibujaron el suelo a un infierno de caucho y sangre. Está claro que el Amazonas no es un solo lugar. No, Son muchos mundos, uno encima del otro. sin duda. Y sigue siendo una de las últimas grandes fronteras del conocimiento. Cada descubrimiento, sea un geoglifo, un fósil o un río subterráneo, nos obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre la historia, la biología y nuestro propio planeta. Es un baño de humildad. Es un recordatorio constante de que, por mucho que avancemos, todavía somos muy ignorantes sobre el mundo que habitamos. Y nos deja con una paradoja final, ¿no? Sí, una paradoja tremenda y urgente. La misma deforestación que nos está permitiendo ver los geoglifos de una civilización perdida es la que está aniquilando, ahora mismo, a las últimas tribus no contactadas, a especies que ni hemos catalogado.
Y a los propios ríos voladores. Y a los ecosistemas que mantienen el equilibrio del que todos dependemos. Y esto nos deja con la pregunta final en el aire. ¿Cómo equilibramos nuestro afán por desvelar los secretos que aún guarda la selva, con la necesidad imperiosa de proteger esos mismos secretos antes de que desaparezcan para siempre?